Bueno, suscríbanse y aquí les dejo el creepypasta del día. El caso especial del trastorno de identidad disociativo. El trastorno de identidad disociativo, antes llamado trastorno de personalidad múltiple, consiste en la presencia de dos o más identidades o estados de personalidad, cada una con un patrón propio y relativamente persistente de percepción, interacción y concepción del entorno y de sí mismo. Al menos dos de estas identidades o estados de personalidad controlan de forma recurrente el comportamiento del individuo. La disociación es un estado en el que una persona se separa de la realidad. La persona con un trastorno de identidad disociativo es incapaz de recordar información personal importante debido a que se trata de acontecimientos que han ocurrido cuando otra de las identidades tenía el control. Es un trastorno que aparece en la infancia, nunca en la edad adulta, aunque persiste durante la edad adulta. No todas las personas son capaces de disociar, pero aquellas que nacen con una capacidad innata para hacerlo, suelen responder de este modo ante el abuso continuado, como un modo de escapar de él. La persona capaz de disociar suele ser artísticamente creativa y con una capacidad alta para ser hipnotizada. Por tanto, para que aparezca el trastorno han de darse las siguientes características. Que la víctima tenga una predisposición psicobiológica para disociar como mecanismo de defensa. Que suceda un acontecimiento traumático que desencadene la disociación. Que sucedan traumas repetidos que encadenen las diversas disociaciones en una nueva identidad. Es decir, no todas las personas que han tenido un episodio disociativo como respuesta a un trauma desarrollan un trastorno de identidad disociativo. Para ello es necesario que el trauma sea repetido a lo largo del tiempo. La persona que no tiene capacidad para disociar y es víctima de abuso severo y repetido puede desarrollar un trastorno de estrés postraumático TEC, depresiones repetidas, con ideación suicida o psicosis. El TEP suele ser la respuesta a un incidente único de abuso. La depresión recurrente y la conducta suicida son con frecuencia indicios de abuso sexual recurrente en niños, adolescentes y, en ocasiones, adultos. La personalidad disociada. Disociar significa romper la asociación entre dos cosas. En la disociación se rompe la asociación entre emociones o pensamientos y la conciencia. Entre cadenas de conducta. O entre emociones, conductas y pensamientos. Cada personalidad posee una forma de ser y comportarse consistente y distintiva y una memoria e historia personal relativamente separada del resto de las personalidades. El control del cuerpo se transfiere de una personalidad a otra, pero el individuo en su conjunto nunca está fuera del contacto con la realidad, siempre hay una personalidad que está en contacto con ella. La personalidad principal, aquella que tiene el control la mayor parte del tiempo, tiene períodos de amnesia, pues durante esos períodos otra personalidad ha tenido el control. Pueden existir personalidades completas o solo fragmentos. Estos fragmentos existen solo por períodos limitados y con un propósito concreto. Normalmente una sola persona no tiene más de entre 2 y 10 personalidades completas, aunque puede tener una gran multitud de fragmentos que aparecen y desaparecen según las necesidades. Con el abuso trauma repetido se producen repetidos episodios de disociación, en los que el niño separa determinadas emociones, conductas o pensamientos de su conciencia. Estas emociones, conductas y pensamientos disociados empiezan a unirse entre sí mediante un tema afectivo común. Por ejemplo, las emociones y pensamientos de ira se separan de la conciencia y se asocian entre sí para formar una personalidad altamente agresiva y despreciativa. Conforme pasa el tiempo y el abuso continúa, esta personalidad agresiva va teniendo su propia historia, formada por patrones de respuesta relacionados con la ira y la agresividad. De este modo, la personalidad queda dividida. La persona puede sospechar la existencia de otras partes de sí misma, aunque no sea del todo consciente del alcance de su comportamiento inconsistente. La barrera de la amnesia impide que una personalidad pueda llegar a ser del todo consciente de las vidas de las otras personalidades, aunque sí puede sospechar algo. Estadísticas. En las personas con trastorno de identidad disociativo, el 97% ha sido víctima de abuso en la infancia. Más del 80% ha sido víctima de abuso sexual en la infancia.
Alrededor del 40% han sido víctimas de abuso sexual por su parte de sus padres varones. Alrededor de 23% han sido víctimas de abuso sexual por parte de sus madres. En el 17% de los casos el abuso sexual ha sido cometido por un hermano y en el 2% por una hermana. El 15% ha sido abusado sexualmente tanto por su padre como por su madre. Gracias por escucharnos, suscríbanse y el siguiente creepypasta es de su superhéroe favorito.